Bienvenidos, vamos a mirar lo que es la derivada del día de hoy. Para ello vamos a arrancar con el siguiente ejercicio, con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí una función sencilla, la función x al cuadrado, y tenemos dos puntos sobre esta función. Vamos a mirar inicialmente cuál es la razón de cambio del punto 1 al punto 2. De acuerdo en lo que vimos en el videito que voy a dejar por acá, esta razón de cambio se hallaría de la siguiente manera. En la parte del denominador sería el cambio que se ha presentado en el eje x. Para este caso sería 2 menos 1. Y en el eje y sería f de 2 menos f de 1, lo que ha cambiado en la función. Dado que la función es x al cuadrado, en este caso sería 2 al cuadrado 4 y 1 al cuadrado 1. Por lo tanto, nos da que la razón de cambio del punto 1 al punto 2 es 3, que es justamente lo que vemos acá. Debemos movernos una unidad en el eje x y 3 en el eje y. Ahora bien, imaginemos una recta sobre esos dos puntos. ¿Qué pasa por esos dos puntos? Resulta que la pendiente que tiene esa recta coincide con esa razón de cambio. Es lo que vimos también en aquel video anterior. Si la colocamos aquí, efectivamente vemos que esta pendiente es 3. Ahora bien, eso va a ser muy útil porque si resulta que movemos los puntos a otros lugares, por ejemplo, los movemos acá, en este momento estamos en la coordenada 1.49, entonces sabemos que la razón de cambio de 1 a 1.49 va a ser 2.49, la pendiente que tiene esta recta. Ahora bien, ¿qué va a ser la derivada? Encontrar esa razón de cambio cuando he hecho un cambio muy pequeño. Es decir, vamos a acercar estos dos puntos todo lo que nos sea posible y vamos a mirar cuál es esa razón de cambio. Entonces para ello vamos a aumentar aquí todo lo que podamos. Seguimos aumentando y seguimos aproximándonos. Recuerden, es un cambio minúsculo el que vamos a hacer, demasiado pequeño. Dejémoslo hasta ahí. En este caso, observen qué está pasando, que la pendiente, ¿sí? La razón de cambio se está aproximando al número 2 a medida que uno de los puntos que hago que queden casi pegados a los puntos. Entonces vamos a ir colocando esas conclusiones en una gráfica aquí aparte. Entonces en el punto 1 vamos a llamar que esa razón de cambio se aproxima al número 2. En realidad entonces tendríamos que la derivada en el punto 1 de la función x al cuadrado es el número 2. Ahora podemos seguir haciendo esto con otros valores. Por ejemplo, podemos tomarlo en el punto 2 acá y aproximarnos a ese punto 2 para ver la razón de cambio a qué número se está aproximando. Pues debemos estar muy cerquita y vemos que esos valores se están aproximando cada vez más y más al número 4. Por lo tanto, la derivada en el punto 2 de la función x al cuadrado será el número 4. Y podríamos hacerlo también con números negativos. Si por ejemplo partimos desde acá, vamos por ejemplo el menos 2 y entonces nos aproximamos hasta ese punto. Recuerden, sería realizar un cambio muy pequeño y vemos que es aproximadamente menos 4 o se está aproximando al menos 4. Recuerden que yo podría acercarme aquí más y acercar los puntos tanto como me sea posible. La idea es que sea un cambio minúsculo, 0.0001, moverme aquí entre un punto y el otro. Algo muy pequeñito. Allí entonces daría menos 4, es decir, que la derivada en x igual a menos 2 de la función x al cuadrado sería menos 4. Y así podría colocar todos los puntos y mirar la tendencia que van teniendo. Ahora bien, no hay nada particularmente especial en la función x al cuadrado que tenemos aquí. Entonces vamos a construir esta idea de manera general. Tendríamos lo siguiente. Cualquier función f de x que vamos a llamar, vamos a partir desde un punto x. Por lo tanto, si aquí es x, sobre la función, este punto se llamaría f de x. Ahora vamos a tomar un punto que esté hacia la derecha, un poquito hacia la derecha. Ese punto sería x más h, agregarle un valor muy pequeñito. Como esto se llama x más h, sobre la función, esto sería f de x más h. Ahora bien, ¿cuál es la razón de cambio entre estos dos puntos? La pendiente de esa recta que une esos dos puntos en este momento. Pues bien, esa razón de cambio entonces sería delta f, que significa el cambio en la función, sobre delta x, que significa el cambio en el eje x. Para este caso entonces sería f de x más h menos f de x, que esto me está representando cuánto me muevo en el eje y, en este sentido, de acá hasta arriba, y x más h menos x, que me indica cuánto me debo mover en esta parte del eje x, en la derecha. Ahora bien, aquí en la parte del denominador podríamos simplificar la x y
La x que está acá se pueden cancelar, dado que una es positiva y la otra negativa. Por lo tanto, tendríamos esta expresión simplificada acá. Y claro, la h me está indicando que estoy moviéndome hacia la derecha un poquito. Y la idea es que la razón de cambio sea minúscula, pequeña, que sea 0.001, que este h sea muy pequeñito y que estos dos puntos estén tan cerca como me sea posible. Recuerden, quiero aproximarme muchísimo un punto al otro. Entonces esta distancia es minúscula, casi cero. Me estoy aproximando a ese valor. ¿Y cómo yo voy a escribir que me estoy aproximando a un número? Pues bien, eso lo que va a indicar es que voy a hacer el límite cuando ese h se aproxima a 0, es decir, cuando sea minúsculo. Y vamos a escribir de la siguiente manera: df de x es igual límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta expresión que está aquí en rojo es lo que vamos a llamar la derivada de la función f, ¿de acuerdo? Vamos a mirar en el próximo video un ejemplo práctico de cómo aplicar esta fórmula para encontrar justamente cuál es la ecuación que me describe estos puntos de las derivadas uno por uno. Entonces nos veremos en el próximo video.